Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 5, conformado por Diana Calle, Diana Fura, Silvana Maquiavelo, Gian Carlos Mamani, Amy Ramírez, Ana Patricia Rivera, Raúl Sánchez, Williams Yugra y quien les habla, Juliana Choque. En esta oportunidad les vamos a exponer el tema Perspectivas sobre el fraude a la ley en el derecho internacional privado, un enfoque doctrinario, normativo y jurisprudencial. En cuanto al resumen, el fraude de ley en derecho internacional privado implica el uso de una legislación extranjera para obtener beneficios personales que no pueden obtener en su propio ordenamiento. Cuenta con un elemento material e intelectual y su propia naturaleza jurídica, por lo que se dan dos teorías, la denegatoria y la confirmatoria. Su clasificación consiste en retrospectivo, simultáneo y el expectativa. Asimismo, tiene una serie de efectos perjudiciales en diversas áreas y partes involucradas, que abarcan desde consecuencias perjudiciales para la víctima, el país involucrado y terceros, creando desventajas económicas hasta implicaciones en el sistema legal internacional. En el Perú, para el fraude de la ley, se aplica el principio subyacente en el artículo 2 del título preliminar del Código Civil. A nivel internacional se encuentra referido en diversas normas y tratados en otros países como España y Argentina. Se establecen figuras jurídicas específicas, preservando la integridad del ordenamiento jurídico. Además, en la jurisprudencia nacional tenemos el caso Guarteche versus Reniec en el expediente 1739 del 2018, donde el recurrente busca la inscripción de su matrimonio celebrado en el extranjero ante Reniec. Seguidamente el caso Tamajat Discoteque, seguido en el expediente 3283-2003, en donde interpone la acción de amparo contra la Municipalidad Provincial de Huancayo. Finalmente, en la jurisprudencia supranacional tenemos el caso de Estados Unidos versus México, donde el juez que resolvió el caso debió declarar que el matrimonio extranjero conformaba un fraude de la ley mexicana y no una nulidad del segundo matrimonio. En cuanto a la introducción, el presente trabajo de investigación corresponde al curso de Derecho Internacional Privado, cuyo título es Perspectivas sobre el fraude a la ley en el derecho internacional privado, un enfoque doctrinario, normativo y jurisprudencial. A razón de ello, el objetivo principal es desarrollar aspectos generales respecto al fraude, mientras que nuestros objetivos específicos radican en determinar alcances sobre el fraude a la ley en el derecho internacional privado, explorar disposiciones normativas sobre el fraude a la ley en la regulación nacional, supranacional y en otros países, y analizar casos jurisprudenciales en el Perú e internacionales sobre el fraude a la ley. En el capítulo 1 trataremos sobre el fraude de la ley de forma general, siendo que el fraude en el derecho constituye un comportamiento ilícito caracterizado por acciones engañosas o maliciosas, cuyo propósito es obtener ventajas indebidas o perjudicar a terceros. Desarrollaremos de forma concreta cuál es su clasificación. En el capítulo segundo veremos cómo se desprende el fraude a la ley en el derecho internacional privado con sus respectivos elementos y naturaleza jurídica, las teorías, clases, los efectos del fraude a la ley y su repercusión en diferentes sujetos. En el capítulo tercero vamos a examinar tanto a nivel nacional como internacional la figura jurídica del fraude a la ley. En el caso del Perú se encuentra implícito en el artículo segundo del título preliminar del Código Civil, mientras que en otros países como España y Argentina se encuentran implícitos en principios similares para invalidar los actos realizados en del fraude a la ley, manteniendo la integridad del sistema legal. Por último, en el capítulo cuarto vamos a analizar en la jurisprudencia nacional el caso Ugarteche versus Reniec y el caso Taj Mahal Discotheque, mientras que en la jurisprudencia supranacional analizaremos el caso Estados Unidos versus México y el caso Beaufort. Por lo tanto, el presente trabajo de investigación va dirigido a toda persona que esté interesada en la rama del derecho internacional privado, específicamente en el fraude a la ley, pudiendo ser utilizado el mismo para ser objeto de desarrollo en futuros trabajos de investigación. A continuación, en el primer capítulo hablaremos sobre el fraude de forma general. El concepto de fraude. Según la RAE, este proviene de los vocablos fraus y fraudis, los cuales significan lo siguiente: es aquella acción contraria a la verdad y a la rectitud
que va a perjudicar a la persona contra quien ésta se comete. Asimismo, también significa aquella acción que tiene tendencia a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o hacia terceros. Por otra parte, para Aníbal Torres, esta vendría a ser una conducta que persigue frustrar los fines de la ley o perjudicar los derechos de un tercero, especialmente de una parte acreedora a quien se le deja sin los medios para poder cobrar lo que a éste se le debe. Clasificación de fraude. Esto se divide en dos tipos. Primero tenemos al fraude de los acreedores, que hace referencia a todos aquellos actos celebrados por el deudor, a los cuales va a poder o va a tener la intención de renunciar a ciertos derechos o disminuir su patrimonio para poder estar en un estado de insolvencia, ¿no? Ello con el fin de perjudicar a sus acreedores y que estos se vean impedidos de poder obtener total o parcialmente los créditos que se le deben. En el segundo tipo tenemos al fraude a la ley, que esta consiste en la aplicación de una ley defraudada, amparándose en otra ley, que vamos a llamar una ley cobertura, que solo de modo aparente protege el acto que se pretende realizar, caso en el cual debe aplicarse la ley que se ha tratado de eludir, o si es que ello no es posible, anular el acto, independientemente de que con esta se haya o no causado daño. Siguiendo con la exposición, vamos a pasar al capítulo número 2, denominado Fraude a la ley en el derecho internacional privado. Ahora pasamos a los antecedentes de la fraude a la ley. Existen autores que refieren que la figura jurídica tiene su origen en el derecho romano y que se remonta a la figura del fraus legis, debido a que en el derecho romano se destacaba por tener un enfoque formalista. Ofrecía oportunidades para realizar combinaciones ingeniosas mediante las cuales se podía transgredir el propósito de la ley mientras se respetara su texto literal. Ahora, ¿qué entendemos por fraude a la ley en el derecho internacional privado? El sujeto que realiza el fraude a la ley pretende evitar una norma de derecho interno que resulta ser un inconveniente, que se logra a través del reemplazo de la vigencia de normas internas respectivas por la de otra norma interna de algún país extranjero, el cual no le imponga las restricciones que desea evitar en un primer momento. Este acto se lleva a cabo manipulando un elemento de conexión determinado en su propia norma de conflicto. Ahora pasamos a los elementos del fraude. Encontramos a dos. El elemento material, también conocido como corpus, comprende que la conexión debe haber sido manipulada, pero superficialmente parece que ha cumplido con lo previsto por la ley. Los factores de conexión que pueden ser manipulados en este caso pueden ser el domicilio, la nacionalidad y la situación del bien. El segundo elemento es el intelectual, o también conocido como animus. Implica el conocimiento que tiene un individuo al realizar acciones que contravengan o eviten la aplicación de una norma. Ahora pasamos a la naturaleza jurídica del fraude a la ley. Encontramos a tres. El primero es la negación de la existencia, y se sustenta en la premisa de que una persona al optar por estar bajo otro ordenamiento necesariamente ha llevado a cabo una serie de acciones completamente legales. La existencia parcial aboga por una aplicación restringida y subsidiaria de esta figura, reservándola para situaciones específicas en las que otros remedios legales no son adecuados. Y por último, encontramos a la existencia. Resulta crucial reconocer la figura jurídica porque representa un remedio para mantener la integridad de la ley, como una norma imperativa, así como sirve de sanción contra aquellos individuos que realizan el fraude a la ley. Ahora vamos a hablar sobre las teorías del fraude a la ley. Existen diversas posturas respecto al fraude a la ley. Algunas teorías niegan su existencia y otras afirman a la misma. En cuanto a la teoría negatoria, se puede decir que se basa en el principio de la autonomía de la voluntad. Y según este principio o esta teoría, las personas tienen el derecho de someterse a un sistema jurídico que consideren más favorable para sus intereses, siempre y cuando lo hagan dentro de los límites establecidos por la ley, mientras que la teoría afirmatoria niega esta existencia de la autonomía de la voluntad, diciendo que esta no es absoluta. Tenemos también a las clases del fraude a la ley, las mismas que se dividen en tres: fraude retrospectivo, tenemos al fraude simultáneo y al fraude a la expectativa. El primero, que es el retrospectivo, hace referencia a un tiempo pasado. El simultáneo, como su mismo nombre lo indica, ocurre en el mismo momento, porque al realizar un acto se aplica la ley y en ese preciso momento se defrauda a esa misma ley. Y el fraude a la expectativa, aquí nos encontramos ante dos actos
El primero, que empieza en el pasado y se actúa conforme a ley, y en el segundo, pues es donde se comete un acto contrario a la ley, realizándolo con un objetivo, que sería el de burlar el ordenamiento. Ahora es que vamos a ver los efectos de fraude de la ley, en el cual dentro del aspecto del derecho internacional privado, este tiene una serie de efectos perjudiciales en diversas áreas y para diferentes partes involucradas. Estos efectos en sí pueden abarcar desde consecuencias económicas y financieras hasta implicidades como dentro de la integridad del sistema legal internacional. Dentro de ello hemos identificado 4 puntos relevantes como dentro de los efectos del fraude de la ley, en el cual primeramente vemos a la víctima del fraude, ya que este podría tener graves consecuencias para la víctima directa del mismo. Aparte que estos efectos pueden variar según su naturaleza y el alcance del fraude, pero generalmente incluyen lo que sería un perjuicio económico y jurídico, un daño a la confianza y reputación, costos legales administrativos fuera de sí, una desconfianza que podría crearse dentro del sistema legal. Como otro punto vemos efectos del fraude de la ley con respecto al país defraudado, ya que el país que es objeto de fraude también experimenta efectos negativos que pueden socavar lo que fuera su soberanía, integridad y estabilidad legal. También una pérdida de ingresos y recursos y una debilidad del Estado de Derecho. Como tercer punto de efectos del fraude de la ley, vemos al país cuyo derecho se acoge el fraudulento, es decir, el efecto, ¿no?, del fraude de la ley. El país cuyo derecho se utiliza de manera fraudulenta también puede experimentar lo que eran consecuencias negativas para este mismo, ya que podría verse con un riesgo de complicidad. También podría verse lo que sería un daño a la integridad dentro del sistema legal, lo cual podría debilitar la confianza dentro de su capacidad. También podría haber lo que sería una posible pérdida de credibilidad internacional. Y como cuarto punto relevante dentro de los efectos del fraude de la ley, vemos con respecto a terceros países, ya que este en sí puede tener repercusiones en terceros países que no se encuentren directamente involucrados dentro de la transacción fraudulenta. Continuando con la exposición, vamos a pasar al capítulo tercero, que es sobre la regulación normativa del fraude a la ley. En ese sentido, vamos a dar inicio con el Código Civil peruano, que hay que señalarlo de manera inicial, no regula como tal la figura del fraude a la ley. Sin embargo, tenemos un primer alcance, un alcance primigenio, si queremos decirlo así, de esta figura jurídica en el artículo segundo del título preliminar del Código Civil peruano, que dice que la ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos del derecho, ¿no? En ese sentido, podemos hablar de un principio general de fraude de ley que se fundamenta en normas generales del derecho civil y se aplica mediante la interpretación con otras normas supranacionales, como ya vamos a ver en la siguiente diapositiva. En este caso también debemos considerar que existe un anteproyecto de Código Civil en el cual se pretende o se buscaría agregar esta figura jurídica del artículo segundo, como ya lo habíamos mencionado, que mencionaba que la ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho, y en este caso lo que se busca es hacer que este artículo se subdivida en lo que es el abuso del derecho y el fraude a la ley propiamente como una figura jurídica, y señalándose que incurrirían en fraude a la ley cuando se celebra un acto que pretende de alguna manera eludir la aplicación de una norma imperativa, ¿no? Seguidamente tenemos lo que viene a ser la normativa supranacional. En ese sentido, vamos a destacar que la mayoría de estas normas versan sobre materia comercial, como lo son la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa o los principios de la UNIDROIT, ¿no? Y en la mayoría de casos nos brindan principios, directrices, más no figuras jurídicas como tal. Ya para acercarnos a la finalidad de esta parte, tenemos la figura jurídica del fraude de ley, pero en otros países. En este caso hemos considerado España y Argentina. Y debemos señalar que tanto en España como en Argentina lo que se hace es introducir esta figura de la ley para evitar que se celebren actos jurídicos o se realicen formalmente acciones que podrían aparentemente cumplir el derecho, pero que sin embargo transgreden o buscan eludir el cumplimiento de otras normas jurídicas de carácter imperativo. De esta manera le doy el pase a mi compañero. Ahora seguidamente vamos a analizar lo que es la jurisprudencia. Ahora en un caso nacional tenemos el caso Ugarteche versus Renick.
en el cual se encuentra recaído en el expediente número 1739-2018, en la que se remonta en el caso de Óscar Ugarteche Galarza, quien acude ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC para poder registrar su matrimonio celebrado en la Ciudad de México con su pareja Fidel Aroche Reyes. Sin embargo, la entidad le niega lo que es la solicitud, afirmando de que en el país pues no se reconoce lo que es el matrimonio homosexual. Y esto alega en base a lo que es el artículo 234 del Código Civil, en donde consigna que el matrimonio es la unión voluntaria entre un varón y una mujer. Es así que se le niega la solicitud a Óscar Ugarteche. Y es por ello que éste interpone lo que es una acción de amparo para tutelar a su entender la afectación de sus derechos, que en este caso vendría a ser lo que es a la igualdad, no discriminación y al libre desarrollo de la personalidad. Ahora, siguiendo con el relato de los hechos, tenemos que en el año 2017, en primera instancia, el séptimo juzgado constitucional le da la razón a Ugarteche, argumentando que la única condición por la cual no se permitía la inscripción de su matrimonio ante RENIEC era por su condición homosexual, lo cual era un acto discriminatorio y contrario a nuestra Constitución. Sin embargo, en el año 2018, en segunda instancia, por vía apelación de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, logra que RENIEC logre la anulación de todo lo actuado, ello argumentando de que la acción de amparo había sido interpuesta en forma extemporánea. Es así que Ugarteche interpone lo que es un recurso de agravio constitucional de amparo ante el TC, lo cual fue resuelto en el año 2020, donde por mayoría de votos se declara improcedente la demanda. Dentro de los argumentos del TC nos dice que la Constitución no consagra el derecho a contraer un matrimonio entre personas del mismo sexo, pues si bien tenemos el artículo 4 y 5, lo cual promueve el matrimonio entre un varón y una mujer. Asimismo, esto iría en contra del artículo 234 del Código Civil. Ahora, también nos dice que el proceso contencioso administrativo sería la vía idónea para el presente caso. También nos dice que no todo derecho el cual haya sido adquirido fuera del Perú tiene que ser reconocido necesariamente en el Perú, o también puede ser válido en el Perú. Es así que tenemos que el presente caso ha sido muy controvertido. Sin embargo, es menester mencionar de que si en caso de que el TC haya declarado fundada la demanda del presente caso, se hubiera podido generar también lo que es un precedente para que en próximos casos se pueda citar este caso, el caso Ugarteche, para que también se pueda lograr la inscripción del matrimonio de personas del mismo sexo, lo cual pues podríamos decir que aparentemente se pudo evitar, pues quiso evitar lo que es el TC. Ahora, a continuación voy a hablar acerca del caso Taj Mahal Discoteque. El 15 de junio del 2004, Taj Mahal Discoteque interpone recurso de amparo contra la sentencia de la primera sala mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fecha 9 de octubre de 2003, que declaraba fundada la excepción de caducidad y concluye el proceso. En cuanto a los fundamentos de la demanda de acción de amparo, están destinados a cuestionar la ordenanza municipal número 39, de fecha 29 de marzo del 2001, aduciéndose que a través de esta se amenazan los derechos constitucionales a la libertad de conciencia, religión, a la libertad de trabajo y a la libertad de empresa. Y a tenor de lo expuesto por las partes, este colegiado consideraba que era necesario dilucidar esta controversia mediante tres cuestiones, las cuales son las siguientes. Primero es las condiciones de procedibilidad de la demanda, luego está la determinación de las competencias de los gobiernos municipales respecto a las empresas comerciales que operan dentro de sus jurisdicciones, y por última, la última cuestión es el carácter vinculante o no vinculante de las costumbres religiosas en la determinación de la limitación de algunos derechos constitucionales. En base a lo señalado, el presente caso expone la intención por parte de los demandantes en alegar la presunta vulneración de sus derechos constitucionales, tales como la libertad de la conciencia, la religión, la libertad de trabajo y la libertad de empresa, en contra de la ordenanza número 39, que prohibía el consumo de licor durante la Semana Santa, dentro de la cual esta decisión por parte del Tribunal Constitucional encuentra su sustento no por motivos religiosos, sino en defensa del orden público. Este mismo se refiere a los valores, principios y pautas de comportamiento que garantizan, ¿no?, la convivencia en una sociedad. En tal sentido, conforme a la exposición de los hechos, se configura la realización de un acto fraudulente no a la ley, de la cual la parte accionante buscaba indirectamente un resultado prohibido, ¿no? Este resultado se logra al combinar actos que individualmente son legales.
Este importante tema del fraude a la ley trasciende a las fronteras y tenemos en particular el siguiente caso. Un matrimonio que no tuvo hijos, termina el vínculo matrimonial el varón abandonando el domicilio porque ha conocido una nueva pareja con quien decide ahora convivir en la misma ciudad de Juárez, en México. Sin embargo, aún estaba casado. Pasa el tiempo y con esta nueva pareja tienen un hijo, el cual es reconocido de forma legítima por esta nueva pareja. Teniendo conocimiento de ello, la esposa decide pedir el divorcio, la disolución del vínculo matrimonial y ante los tribunales se le otorga, pero además exige que se le prohíba que pueda casarse su aún esposo en el futuro. Sale la resolución, se aceptan los casos. ¿Qué hace la nueva pareja que ha contraído ahora un hijo? Cruzan la frontera, van a los Estados Unidos y logran contraer matrimonio. Retornan inmediatamente a Ciudad de Juárez, México, que era su residencia, y siguen conviviendo ya ahora los flamantes esposos, la nueva familia. Sin embargo, al poco tiempo fallece este varón. Se reclama entonces la sucesión intestada y aparece la ex esposa, la primera mujer de este varón, a reclamar los derechos que por ley le correspondía. Finalmente, después de todo un proceso, ¿qué cosa es lo que resuelven los tribunales? La nulidad del segundo matrimonio. Y acá está lo particular, porque no declaran oficialmente fraude a la ley, sino nulidad del segundo acto. Y acá es donde tenemos que nosotros analizar varios aspectos que son relevantes. Por ejemplo, en relación al matrimonio contraído en el extranjero, acorde al derecho mexicano. Y hay que echarle un vistazo a los convenios internacionales, al orden jurídico designado para regular el matrimonio, la legitimación para reclamar dicha nulidad, como también la participación del registro civil y los derechos del menor hijo que no pueden quedar menoscabados. Pero acá hay un desenredo jurídico que tenemos que verlo de tres aristas: la validez o invalidez del acto por un lado, el fraude a la ley propiamente, o la nulidad o fraude. ¿Qué cosa es lo que ocurrió más allá de la posición de los derechos humanos, que es importantísimo, y la conclusión que tenemos al análisis del presente caso? Aspectos que vamos a dilucidarlos en la exposición en clase. Bien, continuando con la presente exposición, para finalizar vamos a ver el caso Befremont, el mismo en el que se puede evidenciar un tratamiento legal que dan a la figura de la separación de cuerpos y el divorcio. Ambos aspectos jurídicos son totalmente distintos en cada país y es que de allí nace el conflicto y el caso que se va a relatar ahora. Y eso trata sobre una princesa de origen belga, quien contrae matrimonio con un duque de Francia. Y bueno, posteriormente ella decide separarse o divorciarse. Sin embargo, estando en el país de Francia, no existía el divorcio en ese entonces, y es por ello que decide separarse, la separación de cuerpos. Luego, al confirmar la separación de cuerpos, al país de Alemania, en el cual ella realiza el divorcio de aquel país y del primer matrimonio para posteriormente contraer matrimonio con el príncipe de ese país. Y es que luego de ello regresa a Francia y es que ahí la acusan de fraude a la ley. Y es que ella en Francia no, no es que esté divorciada, sino que sigue siendo esposa de, del duque. Sin embargo, ella interpone una apelación, la declaran improcedente y finalmente una casación, mediante el cual también la declaran improcedente. Por lo que ahora se puede evidenciar que entre el país de Francia y Alemania hay un distinto, una distinta apreciación acerca de estas dos figuras jurídicas. Y bueno, es un conflicto del derecho internacional privado. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Hasta luego.
La exposición concluye con las siguientes conclusiones. El primero es que el fraude en el derecho constituye un comportamiento ilícito caracterizado por acciones engañosas o maliciosas, cuyo propósito es obtener ventajas indebidas o perjudicar a terceros. Este se clasifica en fraude a los acreedores, que implica acciones deliberadas por parte de un deudor para disminuir su patrimonio o transferir activos con el fin de evitar el pago de deudas a sus acreedores, perjudicando así también sus intereses legítimos, y el fraude a la ley implica el uso indebido de la normativa legal para obtener beneficios que ya van en contra del propósito original de la ley, aprovechando lagunas o ambigüedades en la legislación. La siguiente conclusión versa sobre que el fraude en el derecho internacional privado es un fenómeno con raíces históricas que se remontan al derecho romano. Comprende una conducta intencional por parte de una persona que manipula los elementos de conexión para eludir las normativas legales de un país y someterse a las de otro más favorable. Así también en el fraude a la ley se dan dos teorías, negatoria y afirmativa, y se clasifica también por tres. Estos son retrospectivo, simultáneo y a la expectativa. De igual modo vemos las repercusiones de los efectos negativos que causa el fraude a la ley en el derecho internacional privado, con lo que daña intereses y las relaciones entre las partes. Bien, pasando a las últimas conclusiones, tenemos que, bueno, en el Perú no existe una regulación específica del fraude a la ley en el Código Civil de 1984. El principio subyacente se encuentra implícito en el artículo 2 del artículo preliminar. Este principio prohíbe el ejercicio abusivo de derechos que causan perjuicio a terceros o violen normas imperativas. Además, se destaca el anteproyecto de reforma del Código Civil, que busca clarificar y fortalecer las disposiciones relacionadas con el abuso del derecho y el fraude a la ley. A nivel supranacional, existen diversos acuerdos y entidades que han emitido pronunciamiento o directrices respecto al fraude a la ley. Así también, en otros países como España y Argentina, tienen disposiciones específicas que contribuyen a preservar la integridad del ordenamiento jurídico y garantizar a la debida aplicación de las normas imperativas y de orden público. Pasando a la cuarta conclusión, podemos indicar que se ha podido desarrollar casos jurisprudenciales del Perú, siendo el primero el caso Ugarteche versus Reniec, donde hemos podido analizar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que declaró improcedente la demanda de amparo, alegando que en nuestro país no se reconoce el matrimonio del mismo sexo, ya que contraviene a la legislación peruana. Y esto, claro, se denota expresamente en las normas contenidas en el Código Civil. En esa misma línea, entonces encontramos el caso de Taj Mahal Discoteque, en donde se declara infundada la demanda de acción de amparo, la cual no consideran la vulneración de los derechos de libertad de conciencia y religión y libertad de trabajo de empresa en contra de la referida ordenanza. Asimismo, en la jurisprudencia supranacional encontramos un caso muy singular, el cual es analizado el caso de Estados Unidos versus México, donde consideramos que el juez que resolvió el caso debió declarar que el matrimonio extranjero conformó un fraude a la ley mexicana y una nulidad de segundo matrimonio. Y finalmente, por otro lado, tenemos el caso de Bafremont, el mismo que, bueno, trata de este, la figura jurídica de la separación de cuerpos y el de divorcio, en donde una princesa de origen belga contrae matrimonio en dos distintos países,
lo cual se le acusa por fraude a la ley y eso lo hace intencionalmente, por lo que al final el